Hola, un saludo. Soy Javier Alexandro Ríos Salinas, actualmente egresado de la carrera de Medicina de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, del país de Bolivia. También soy Chief Research Officer, encargado de investigación de la empresa de Genia, una empresa que con miras a automatizar todo el sector de salud mediante inteligencia artificial. También soy actualmente embajador de la iGen Foundation en la región de Latinoamérica, la cual por sus siglas en inglés es la International Genetically Engineering Machine, una fundación que busca y promueve la disciplina de la biología sintética como rama de la biotecnología en todo el mundo. En la parte académica puedo mencionar que también he sido presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Sucre en dos gestiones seguidas, así como vicepresidente de la Asociación de Sociedades Científicas Estudiantiles de toda la universidad en su conjunto. Y también he tenido algunas distinciones, como ser de el TOY Award, de Top Outstanding Young Person, en la categoría de innovación médica a nivel de mi país, de Bolivia. Estoy aquí para hablarles de un tema que me apasiona, que me tiene fascinado y que espero que ustedes encuentren igualmente bastante interesante para análisis en el campo de la medicina y de lo que es los avances tecnológicos que podemos ver en la región de Latinoamérica. La temática en este caso es el presente y el futuro de la medicina personalizada. Es un tema bastante amplio, el cual obviamente no podemos cubrir en una sola presentación, pero que considero que aquí podemos empezar tomando una visión generalizada que vaya de lo global a lo específico, en este caso entendiendo por específico a la región de Latinoamérica, ya que siempre hay particularidades en cada país, pero que nosotros podemos evaluar de acuerdo a todo lo que vamos a ir revisando de las oportunidades que tenemos. Entonces, comenzando, como indicaba, es un tema que lo propuse dentro del ámbito de este foro de neurosalud en la temática de tecnología específicamente. Hablo de presente y futuro porque algunas personas podrían pensar de que eh, es el futuro, pero en realidad, como vamos a ver, es una rama de la medicina que pronto va a extenderse mucho más, que ya está pisando fuerte en muchas partes del mundo e incluso en nuestros propios países. A manera de introducción, tenemos que definir lo que es la medicina personalizada. Y no podemos definirla si es que no vemos el modelo estándar de la medicina del siglo XX y hasta ahora del siglo XXI, que es la medicina basada en evidencia. Este modelo, la medicina basada en evidencia, como todos los colegas espero que conozcan, es el estándar y el que se apunta de manera generalizada dentro de las facultades, de las carreras de medicina de todo el mundo, como un modelo de enseñanza, de esquema de conocimiento en el cual nosotros, los médicos y el sector de salud en general, buscamos transmitir los conocimientos y aplicar la clínica en nuestros pacientes, siempre hasta ahora basado en lo que sería la forma estándar, que son los estudios randomizados, estudios clínicos randomizados, en su defecto otro tipo de estudios, pero siempre con un rigor y una metodología científica, lo cual es pues bastante conocido en realidad. Tal vez no tan difundido en Latinoamérica como desearíamos, pero es lo más estándar. Esto, como breve introducción de la medicina basada en evidencia, tampoco nos basta como un preludio adecuado para empezar a hablar de medicina personalizada, porque tiene una historia. Han habido distintos modelos de la medicina a lo largo de la historia, tanto en Occidente como en otras regiones del mundo, con sus culturas y sus tradiciones, y podemos ver de que la transición última que nos llevó a este momento con este modelo en específico es algo que ha tenido su causa y su efecto. Dice Leroy Hood, un destacado científico, pionero en los temas de biología sistemática y de biotecnología en general, que la tendencia de las últimas décadas es que la medicina de ensayo y error
ha ido avanzando hacia la medicina de consenso médico, a su vez que ha dado paso a la medicina basada en evidencia. Hoy en día la medicina basada en evidencia ya está cediendo el paso a la medicina personalizada. La profesión médica adquiere un carácter investigativo, se vuelve más cercana a la ciencia que al arte. Muchos conocerán el clásico dicho de que la medicina es tanto ciencia como arte, o en otro orden, en realidad lo dicen más que todo, arte y ciencia. Lo cual es cierto, es bastante cierto, pero también es cierto lo que nos menciona el doctor Hood al analizar la tendencia histórica de cómo ha ido evolucionando la práctica médica desde los tiempos de Hipócrates o antes con otros ejemplos en distintas culturas, podemos ver de que ha empezado de una forma muy empírica, de acuerdo a lo que cada médico, cada escuela iba aprendiendo en su momento. A veces ni siquiera eran escuelas propiamente dichas, pero estaban muy relacionadas a las tradiciones de cada región y cultura. Después pasaron al modelo del consenso médico. Ya teníamos sociedades más organizadas, sociedades que tenían una jerarquía más establecida y la misma daba formación de instituciones, ya no solo de las más simples, sino ya por profesiones, empezando a especializarse en las sociedades. Entonces se daba la situación de que existían grupos elitistas, por así decirlo, de personas que ejercían la medicina y que por tradición básicamente indicaban lo que se tenía que hacer o no. Esto lo vieron como una forma de hacer medicina estándar por bastante tiempo, hasta que llegó el modelo de medicina basada en evidencia, que puso en cuestionamiento al anterior modelo y es actualmente, como decía, el más difundido, en el cual ya no se realizan las guías o el conocimiento de la medicina en base a lo que dice un grupo selecto de expertos, entre comillas, sino lo que idealmente es basar nuestras prácticas siempre en la mejor evidencia de la literatura científica. Pero, pues, como veremos más adelante, esta transición está sucediendo en nuestro tiempo, en estos años, y vamos a ver cada vez más una transición hacia un modelo más científico, más eh, investigativo de lo que es aún ahora. Podemos pensar de que ya estamos en una época bastante científica, pero siempre ha habido un aumento de la información y un aumento del procesamiento de la misma que nos está permitiendo nuevos avances y en nuevos enfoques en la práctica clínica. Aquí hablamos del señor Abraham, que es una persona bastante conocida en el mundo anglosajón, especialmente entre los médicos, porque es específicamente una persona la que cambió todo un sistema de salud en un periodo bastante corto de hacerlo. Uno puede hacer analogías con otros movimientos tal vez más grandes, pero bastante relacionados en la forma de pensar, a mi parecer, como ser tal vez la Revolución Francesa, la transición de lo que era el feudalismo a un modelo económico más liberal. Y todo eso tiene que ver con un cambio de paradigmas en la forma de pensar que ya no respeta tanto una tradición solo porque es tradición y ve la necesidad de una meritocracia, en este caso del estudio con la práctica, que el señor Abraham nos mostraba y que con un ensayo magistral en el año de 1910, con apoyo de la Fundación de Carnegie, realizó lo que sería la reforma educativa de la medicina en Estados Unidos, viendo que muchas universidades tenían sus formas, sus propias formas de enseñar, no estandarizadas, con la clásica clase magistral, con un maestro que veía desde arriba y enseñaba todo en papel. No había universidades que estuvieran estrictamente relacionadas con los hospitales, entonces la medicina era bastante distinta. Después de su estudio y de su informe, pudimos ver de que se empezó a priorizar la práctica clínica, se empezó a relacionar la teoría con la realidad y los hospitales se hicieron aulas verdaderas para la mayoría de los estudiantes de medicina. Entonces, esto, aunado con el tema de la medicina basada en evidencia, pues fue un cambio de paradigma total, que en su momento fue revolucionario para el modo de realizar medicina en toda la humanidad, porque vemos de que en la época
de 1910, en Estados Unidos específicamente, la tasa de mortalidad infantil era bastante elevada, siendo las principales causas de muerte patologías como tuberculosis, diarrea y neumonía, cosas que aún vemos tal vez en países de desarrollo, pero que esto era una realidad en todos los países en esa época, de Europa, de Estados Unidos, Asia, Latinoamérica, y simplemente el cambio de paradigma hizo que exponencialmente existe un cambio bastante brusco hasta los días de hoy, en los cuales con un apegamiento a la literatura, con una revisión constante de las guías, con una actualización que es bien rigurosa y siempre se perfecciona a sí misma, ha cambiado totalmente la realidad de la medicina en nuestra sociedad, en toda la humanidad, pero tiene sus limitaciones. No es perfecta, obviamente. Eso nadie nunca dijo que fuera perfecta y siempre se pueden encontrar falencias, como muchos podrán recordar, tal vez en la pandemia del COVID-19 fue donde más se notaron estas falencias por la complejidad misma de los fenómenos biológicos, pero también por la complejidad de la sociedad industrializada en la cual ahora vive la humanidad. Entonces, esto ya como un preámbulo a lo que estaríamos avanzando. Esta diapositiva es bastante importante para dar una perspectiva que tal vez no tenemos del momento actual de la historia de la medicina en la cual estamos viviendo. Obviamente, el modelo de la medicina basada en evidencia es lo mejor que tenemos, pero hay observaciones que se han estado realizando que son unas observaciones críticas de la realidad en la cual estamos funcionando como médicos. Aquí en el libro de El bienestar científico, igualmente hecho por Hood, por el doctor Hood, él menciona este estudio publicado en Nature hace menos de 10 años, en el cual menciona que de los 10 medicamentos más vendidos en Estados Unidos, estos medicamentos tienen una baja eficiencia y que en realidad no cumplen sus funciones ideales con la mayoría de los pacientes en quienes se prescribe. Está en inglés este cuadro, pero es bueno, básicamente porque son los medicamentos más usados en Estados Unidos, pero aquí podemos ver que bueno, van desde medicamentos que se usan para esquizofrenia, para artritis, para colesterol alto, para depresión, para asma, para psoriasis, enfermedad de Crohn. Y podemos ver de que cada figura de persona, los que son de color rojo son los que o presentan efectos adversos que no permiten un buen apego al tratamiento, y los de color azul, a su vez, son los que sí, efectivamente son el paciente ideal que responde adecuadamente, como dice la literatura, al medicamento. Entonces es abrumador, como ven. En el mejor de los casos, el, el medicamento va a funcionar en solo uno de cada cuatro, mientras que en el peor de los casos, uno de estos medicamentos de ventas masivas en Estados Unidos solo funciona en uno en 25. Entonces aquí hay un problema que no se está pudiendo resolver solo por la aplicación de estándar de la medicina basada en evidencia. Y tiene bastantes razones, ¿no? Entre las cuales la medicina basada o la medicina de precisión o medicina personalizada está apuntando directamente en muchos de estos ámbitos. Ya, ahora sí, hablando del nuevo paradigma de la medicina personalizada, vemos de que fue algo poco a poco que se dio, ¿no? La investigación biológica nos dio hace aproximadamente 100 años el descubrimiento del ADN como materia prima de la herencia en todas las especies, en realidad. Desde el descubrimiento de Watson Crick y de Rosalind Franklin, pues a estas alturas hemos avanzado de una forma que, bueno, vamos a ir detallando más adelante, pero es de ciencia ficción todo esto. Esto, sumado a las tecnologías que son la biología de sistemas, Big Data, inteligencia artificial, nos ponen en un contexto histórico en el cual podemos procesar una cantidad inmensa de datos
que a su vez están relacionados a la salud de los pacientes. Y no solo estamos hablando de temas de genética o de laboratorios de sangre, que también efectivamente tenemos más partículas, proteínas, medidores, biomarcadores que pueden ser evaluados de una forma rutinaria, pero también hablamos de datos netamente digitales que son recolectados por distintos métodos, ya sea, por ejemplo, un smartwatch que te mide la presión arterial o bueno, que te mide la saturación en realidad, la frecuencia cardíaca, la actividad sedentaria que tuvieras, muchos temas, hasta temas de aparatos ya de uso diario para muchas personas, como para la medición de la glucosa o o, o datos que el mismo usuario está acostumbrado a subir a sus redes sociales sobre sus hábitos alimenticios, de consumo, un montón de datos, lo que se llama el Big Data, que sirve para los algoritmos, para encontrar patrones, básicamente. Y estos patrones son gracias a la gran cantidad de datos, efectivamente, y nos sacan resultados bastante interesantes que no se pueden sacar simplemente con inferencias, sin datos. Entonces, la combinación de esto, de biotecnología, con la tecnología digital que tenemos ahora, nos da el nuevo paradigma de lo que podría ser el nuevo enfoque de la medicina, cambiando a la medicina basada en evidencia. Entonces, aquí vamos a ver de que este enfoque tiene dentro de lo que son los 4 pilares que guían a la medicina personalizada, al menos mencionados por sus primeros autores, ¿no? Y sus principales defensores, como el Dr. Hood, entre ellos. La medicina 4P le llaman, 4Ps, porque es personalizada, es predictiva, preventiva y participativa. Una población más saludable sin condiciones preexistentes es una población que será menos susceptible a las próximas pandemias, a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y después de esa a la siguiente. Es una realidad que sabemos por el tema de la pandemia de COVID-19, de que los más afectados eran los que tenían las enfermedades crónicas, por un porcentaje bastante mayor. Si bien, por ejemplo, en algunos países llegaba a ser 1/3 de los contagiados, los pacientes mayores de edad, la cantidad de fallecidos era mucho mayor a este porcentaje. Y era efectivamente por la presencia de una o dos más enfermedades crónicas, que son las que predominan ahora más que las agudas. Entonces, desglosando un poco, hablamos de la característica personalizada. Hablamos de personalizada porque estamos individualizando al paciente, su contexto, su realidad biológica, de herencia, su realidad de hábitos, con una medición constante. Estamos hablando de también muy relacionado de la precisión, que aquí podemos desglosar un poco más y decir de que en algún momento se usó como el sinónimo la medicina de precisión con la medicina personalizada, pero hay que entender de que la medicina de precisión se enfoca en la parte molecular, genética, específicamente. Encuentra los patrones asociados a las proteínas que se transcriben, el fenotipo, y hasta ahí llega. Pero no es un contexto más allá. No ve el tema social, no ve el tema de hábitos de consumo, no ve el tema psicológico. Son bastantes cosas que no engloban la parte de precisión y por eso nos quedamos con el enfoque de personalizada. Hablamos de predictiva porque ahora vemos de que ya tenemos suficiente evidencia y también tenemos el poder de procesamiento de los algoritmos para hacer inferencias a largo plazo. Hay enfermedades que, aunque no tengan síntomas, por la presencia de biomarcadores, por la presencia de metabolitos específicos o por la presencia de un panel genético específico, podemos ver de que existe una gran predisposición para ciertas patologías o síndromes. Va desde temas psicológicos como predisposición a la esquizofrenia, que se descubrió hace no tantos años en la población europea, por ejemplo, por su herencia con genoma neandertal en mayor prevalencia que en otras culturas, o bueno, en realidad otras manifestaciones de genoma humano en otros continentes. Eso, por ejemplo. Pero eso va también a temas de alcoholismo, predisposición al mismo, o obviamente lo más común que se habla es el tema del cáncer,
y hasta predisposición a infecciones o incluso en traumatología podríamos hablar de tiempo de coagulación, la predisposición a la curación de fracturas, muchos ámbitos. En realidad, todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano se va a ver envuelto en la capacidad de predecir que tenemos con la información que se puede procesar en estos casos. Hablamos de preventiva porque de nada sirve que podamos prevenir, pero no, que nada sirve que podamos predecir una situación si es que no actuamos con un enfoque preventivo. Lo que se dice mucho de la medicina basada en evidencia es de que a pesar de que intenta frenar una patología crónica lo antes posible, este enfoque no ha llegado a cambiar mucho la realidad de que siempre se encuentra un, un síntoma inicial con el cual el médico o el personal de salud empieza a actuar, en su mayoría, en la mayoría de los casos. Más bien, lo que se recomienda ahora es de que sabiendo la realidad y contexto de toda esta información, no exista ni la posibilidad de que se forme este primer o se manifieste este primer síntoma de cualquier cuadro sindrómico que estaría predispuesto el paciente. Entonces, hablaríamos de un ciclo en el cual existe bienestar de la salud, como la entendemos en temas psicológico, social y biológico, y estaría empezando una etapa de transición, pero no se permitiría llegar a una etapa de transición completa, sino que se actuaría en ese momento para llegar al estado de bienestar inicial. Ese es el ideal, ¿no? Y lo que se apuntaría con las tecnologías que actualmente tenemos y que se están desarrollando. Y finalmente hablamos de una versión de la medicina más participativa. ¿Por qué participativa en comparación a los anteriores modelos? Bueno, es fácil saber por qué no era participativa en otros modelos de la medicina, como ser el de consenso, en el cual solo los expertos y ni siquiera los directos practicantes médicos podían influir en lo que se debía o no hacer en la práctica clínica. Después, o sea, ahora la práctica clínica, las guías están constantemente evaluadas por los médicos, por los científicos en general, pero el paciente aún está limitado en su acción de cómo se forma la evidencia para actuar al momento de su propia patología. Tiene obviamente más acción y se busca siempre este equilibrio por la situación misma del paciente, que es el principal interesado en curarse. Pero en este enfoque se da el caso de que los pacientes pueden ser activos alimentadores de información, por así decirlo, principalmente con el tema de Big Data, con los algoritmos, con los medios digitales, vemos la realidad de que todo el tiempo estamos alimentando de información a nuestros celulares, tablets, computadoras, y bueno, esto va a ir, es una tendencia, no va a parar y en realidad va a ser mucho mayor en el futuro. Entonces, toda esta información el paciente la brinda y obviamente hay que ver todos los temas de educación digital que viene al respecto y que va a ser un tema bastante importante, no solo en el futuro, sino que ya en el futuro inmediato, por así decirlo. Bien, ahora, ya teniendo claro la diferencia de este nuevo enfoque de la medicina personalizada que estamos viendo, hay que ver en qué momento estamos históricamente del mismo, viendo el estado del arte de la medicina personalizada, yendo de lo global a lo específico. Aquí tenemos lo que es la International Consortium of Personalized Medicine, el Consorcio Internacional de Medicina Personalizada, que en un principio se formó netamente por países europeos, aproximadamente actualmente son 50 socios, los cuales son los principales países y potencias que están interesadas en desarrollar esta disciplina de la medicina personalizada, viendo las bonanzas y oportunidades que tienen en las tecnologías que ya mencionábamos. Este consorcio ya tiene un tiempo trabajando, ya tiene sus líneas de trabajo, ya tienen sus planes de acuerdo a cada región, principalmente en Europa, y han conseguido grandes avances en cuestión de planificar el avance mismo de la medicina personalizada dentro de sus países.
Aquí, por ejemplo, son datos sacados del último informe de este consorcio del 2023 en noviembre, en el cual se menciona que en la sola organización del consorcio había recaudado un total de 45 millones de euros enfocados directamente a la medicina de precisión, en un total de 23 países dentro de la zona europea para este año. Ya están trabajando los investigadores con esos fondos y demuestra la importancia que le dan en estos países a este nuevo enfoque de la medicina. Igualmente, en el cuadro de la derecha podemos ver de que es un ejemplo nada más del enfoque que le da el país de Rusia, en este caso a la importancia que le da a la medicina personalizada dentro de sus políticas de actualización de su sistema de salud, habiendo creado el Instituto o Centro de Investigación Médica Nacional Almasov en San Petersburgo. Entonces aquí, estos dos ejemplos muestran que distintas regiones ya del hemisferio este del mundo, pues están muy enfocados en potenciar la investigación y la implementación final con los pacientes de este nuevo enfoque. Aquí podemos desglosar más el tema de la situación en países europeos. Vemos de que existe bastante literatura que está monitoreando constantemente los distintos ámbitos que son necesarios para un avance progresivo de este enfoque de la medicina personalizada. Estos ámbitos que son los principales que se miden para analizar el avance de un país en cuestión de políticas o de implementación de este enfoque, habla de la información en salud, como ser el tema de registros clínicos, historias clínicas, recetas, laboratorios, resultados de imagenología, todo lo relacionado al tema de información que se maneja mucho en los hospitales, pero bueno, mucho más digitalizado. También se toma en cuenta los servicios de salud, qué tipos de servicios se brindan, si es que existen todas las especialidades o solo algunas, las básicas, en qué momento del año son más activas, todos estos temas se consideran en este ámbito. Luego hablamos de tecnologías de personalización o personalizadas en realidad, que se enfocan en todo lo que mencionábamos antes del tema digital, que ayudarían a algoritmos de análisis de conducta o directamente plataformas en las cuales los usuarios o el personal de salud mismo puede llenar para alimentar a algoritmos o plataformas que analicen la información de un paciente. Luego hablamos de algo muy importante que es el contexto político bueno, de políticas respecto a la implementación de este enfoque, en lo cual ciertamente es algo muy importante para hacer realidad la implementación del mismo, eh, viendo de que es un tema muy importante la diplomacia y un verdadero debate del mismo para saber si es que la población e incluso los médicos y el personal de salud están preparados para, para tomar un enfoque con este tipo de paradigmas. En esta parte podemos ver, por ejemplo, de que en Europa los países que están liderando el ámbito de la implementación de la medicina personalizada son Finlandia, Suecia, Alemania, entre los tres primeros lugares, teniendo no puntajes perfectos, pero son los que destacan por mucho en comparación a otros países. Igualmente, en la parte derecha podemos ver el enfoque del consorcio, que igualmente en su último informe nos muestran el tema de la lógica con la cual se preparan para la implementación de la medicina personalizada en cada país, haciendo ciclos de innovación de sistemas en medicina personalizada, la implementación de características propias de la medicina personalizada y la investigación relacionada con medicina personalizada. Es un ciclo que va, en realidad, primero de la investigación, luego de la innovación y luego de la aplicación o implementación en el sistema de salud. Todo esto incumbe muchas variables, ¿no? Lo que mencionábamos antes de la política, del tipo de datos que se va a analizar desde el principio en las investigaciones básicas, al momento de la innovación, ver el tema del apegamiento o diseño ideal para un uso con los pacientes y ya el tema de las políticas mismas que siempre son necesarias para llevar al paciente este tipo de tecnologías. Vemos de que
bueno, esto también muestra una realidad en la cual estamos viendo cada vez más en países de Occidente. En este caso, en el estudio que se muestra en la parte de abajo, es de Estados Unidos. Es un estudio publicado este año, ese no tanto, hace un mes aproximadamente, que habla de la creación de un sistema de salud basado en aprendizaje genómico integrado en el estado de Colorado, con el enfoque de hacer un biobanco. Un biobanco se refiere a un banco de datos genéticos, proteómicos, de ARN, bueno, enfocado al tema molecular más que todo, que en este caso sería el más grande del mundo, con un total de 200,000 pacientes, bueno, no pacientes, más bien personas sanas y entre pacientes también, que brindaron sus datos, con los cuales este biobanco tiene una gran cantidad de datos con los cuales han dado también ya diagnósticos, han podido dar información de predisposición para enfermedades, han podido hacer demografía, epidemiología de todos los tipos de grupos de etnias que existen en el estado de Colorado. Entonces, todo esto es como una fotografía de el enfoque que se está dando en estos países, principalmente de Occidente. Viendo por la parte de Oriente, en el Asia, en el Pacífico, en el Asia del Pacífico, entonces igual tenemos un ranking que evalúa los mismos parámetros que mencionábamos anteriormente, viendo de que los que lideran esta lista son los países de Singapur, Taiwán y Japón, entre los que, bueno, igual parecería que en algunos ámbitos incluso tienen mayores puntajes, por ejemplo, en información de salud o en temas de contexto de políticas públicas para la implementación de los mismos, llamando mucho la atención, por ejemplo, del país de Japón, que igualmente tiene un biobanco que publicó el año pasado, en noviembre, llamado el JMORP o GMORP, Japanese Multiomics Reference Panel, el cual no es nuevo. En realidad, los japoneses han estado creando este biobanco desde el 2015 aproximadamente, y se ha ido actualizando año tras año hasta el último de hace unos cuantos meses, en el cual están con una población de aproximadamente 70,000 japoneses que han llenado todos los datos, incluso más completos que el anterior, incluyendo temas de no solo proteoma, ARN, el tema de exomas, el tema de ya empezando a hablar de microbiomas. Entonces, toda esta información, pues, es de la más actualizada para el país de Japón, además que, bueno, por diferencia porcentual es también bastante importante. Ya yéndonos a algo más regional, podemos hablar del top de América Latina, que estaría liderando la implementación de medicina personalizada en nuestra región, viendo de que los principales países que tienen estas iniciativas son Uruguay, Chile y Costa Rica. Ah, muy cerca estarían México y Argentina también. Entonces, ciertamente, como se darán cuenta por los colores y por los números, estos valores y el avance en realidad no está cerca de los anteriores, pero efectivamente sí hay avances. No están mencionados todos los países de Latinoamérica. Por ejemplo, en el caso de mi país de Bolivia, no está incluido en este ranking, probablemente por no haber datos. Y es un tema que, bueno, es para llamar la atención porque vemos de que, aunque parecería algo que no se va a ver en Latinoamérica, en realidad está bastante avanzado en muchos ámbitos. Ahora, viendo más el contexto de cómo se está moviendo todo el ecosistema de la medicina personalizada, tenemos que ver las tendencias de las tecnologías, del avance de los mismos y saber en qué momento estamos para tener una idea de cómo va a afectar esto en el futuro. Aquí vamos a hablar de plataformas de innovación a escala global. Yo les quiero presentar una de las principales plataformas, que es la iGen Competition. Lo mencionaba por sus siglas en inglés, la International Genetical Engineering Machine. Es una fundación que se especializa en la promoción de la biología sintética como rama de la biotecnología a nivel global. Esta fundación ha sido creada en el MIT como una competencia dentro de una de sus clases hace muchos años, en 2003, pero esta ha ido escalando, incluyendo equipos de distintas universidades, primero de Estados Unidos y luego de todo el mundo, hasta terminar siendo la competencia más grande de biotecnología del mundo, teniendo categorías tanto incluso a nivel colegial, universitario en pregrado, posgrado,
en el cual todas las universidades se presentan para hacer proyectos de biología sintética. Ahora aquí aclarando un poco para el público, la biología sintética es una rama de la biotecnología, entendiendo la biotecnología como la rama de la biología que estudia los mecanismos biológicos de los seres bueno, en su totalidad para hacer modificaciones planificadas con un enfoque de creación de nuevas herramientas y también con investigación. Pero la biología sintética enfoca un ámbito más molecular. Podría confundirse y muchas veces lo hace con la ingeniería genética. La ingeniería genética en su momento fue la única forma de diseño de organismos vivos que tenía bastantes limitaciones. Se podía cambiar tal vez un gen, la mayoría de las veces solo un par de nucleótidos en el genoma de un ser vivo y bueno, se hacía la ingeniería genética con bastantes limitaciones. Ahora hablamos de biología sintética porque la naturaleza misma de la disciplina y las tecnologías que tenemos ahora como CRISPR, clonación, eh, temas de más específicos como las proteínas fluorescentes que nos ayudan a detectar más rápido inserciones de plásmidos, pues todo esto son tecnologías que permiten una básica programación de circuitos genéticos que son mucho más rápidos, más eficientes, más similar a lo que es la programación en código fuente que ahora hacemos en las computadoras, pero con genomas, en su mayoría bacterias, pero de todos los reinos de la vida. Entonces, esta rama de la biología sintética, por su característica tan potente en la creación de nuevas tecnologías, naturalmente tiene un ambiente ideal para el estudio de muchos ámbitos de la medicina personalizada. Aquí podemos ver un poco más de esto de la competencia, la cual en su momento, como dije, estaba en Estados Unidos solamente y se ha ido expandiendo mucho más. Esta gráfica es algo desactualizada, solo ve desde el 2004 hasta 2013, pero la tendencia ha sido la misma. La mayoría de los equipos son de Estados Unidos, Europa, China o Asia en general. Incluso tengo los datos de este año de la competencia y ya estarían, por ejemplo, en la inscripción temprana de la competencia, 75 aproximadamente equipos asiáticos inscritos y aproximadamente 53, si no me equivoco, de Estados Unidos y Europa juntos. Y mientras que, bueno, hace tiempo la participación de África y de Latinoamérica era bastante reducida. Ahora ha ido aumentando, es cierto, pero sigue estando con una representación baja, siendo hasta ahora 4 equipos de Latinoamérica inscritos en la gestión de este año. Bueno, pero tenemos tiempo aún para ver de más equipos que se vayan inscribiendo. Si bien es algo nuevo para nosotros, no es nada imposible. Es un tema, es una realidad que estamos viendo en nuestras universidades cada vez más de poder participar en proyectos de biología sintética serios. Por ejemplo, aquí les comparto una foto de cuando en mi país fue la primera vez que participamos en la competencia iGEM en 2021 con un proyecto de biología sintética del proyecto Acernofor, en el cual modificamos una bacteria E. coli para que funcione como biosensor de cobre, perdón, de arsénico en aguas contaminadas que existen por la minería de nuestro país. Entonces, todo esto ha sido gracias a una amplia comunicación global, Internet, acceso a tecnologías que ya no son tan caras en comparación a como fueron hace unos 20 años. Y podemos ver de que la participación de países como Bolivia y mucho más de México, Brasil, Argentina, Colombia, pues ya tiene un nivel competitivo dentro de estos eventos globales. Bueno, eso es lo que quisiera hablar sobre el tema de la medicina personalizada. Es algo que está evolucionando. Las investigaciones que se están haciendo están enfocadas principalmente a la recolección de datos, como estamos viendo, pero ya estamos viendo poco a poco más situaciones en las cuales vemos la realidad de aplicar toda esta información para el bienestar de los pacientes. Hablamos de una vida digna, entendiendo de que es una parte importante de la vida digna, una vejez digna. Entonces,
muchas veces nos vemos en la situación de que nuestros familiares pueden llegar a edades avanzadas y las enfermedades que tienen los causan un sufrimiento crónico, y, efectivamente, que podría haberse evitado y que podría haberse eh, ahorrado incluso, o si es que hubiera habido un enfoque más preventivo del mismo. Ahora todas las tecnologías que tenemos nos dan la posibilidad de mejorar esta situación para las generaciones que vienen y existe una generación de científicos y de médicos que tienen que entender que el paradigma de la medicina basada en evidencia tiene sus limitaciones, no es perfecta y se tiene que usar al máximo todas las tecnologías que tenemos hoy en día para perfeccionar la calidad de vida de los pacientes. Con esto termino y agradezco mucho a la Universidad Educa por su invitación a mi persona para brindar esta charla. Agradezco especialmente al doctor Eduardo Ocasio Muñoz como organizador de este magno evento. Muchas gracias.